El sol de agosto caía como plomo derretido sobre las praderas de Dakota del Sur, pintando el horizonte de un naranja ardiente que recordaba demasiado al fuego de los rifles. Dakota alzó la vista desde su pequeño refugio en las colinas Black Hills, donde había vivido en soledad durante 10 largos años. Sus manos curtidas, marcadas por cicatrices que contaban historias de batallas olvidadas, sostenían la carta que había llegado esa mañana con un comerciante que conocía su paradero. La sequía había sido despiadada ese verano de 1885. Los ríos que antes corrían abundantes ahora eran apenas hilos de agua lodosa, y las praderas se extendían como un mar de hierba amarillenta y quebradiza. La carta, escrita por su hermano menor Chayton, hablaba de ganado muriendo, de niños enfermos, de ancianos que ya no podían caminar hasta las fuentes más lejanas. «Hermano», decía la carta en Lakota traducida al inglés por el misionero local, «el pueblo te necesita. Los Wasichú han cerrado los pozos del norte. Nuestros niños lloran de sed. Tu exilio ha durado demasiado. Es hora de regresar». Dakota cerró los ojos, sintiendo el peso de una década de soledad. Había elegido este autoexilio después del conflicto de 1875, cuando una disputa por tierras entre su tribu y los colonos había terminado en sangre. Él había estado allí, había visto morir a hombres de ambos bandos, había participado en esa danza macabra que parecía no tener fin en la frontera americana. La culpa lo había perseguido hasta estas colinas, donde había encontrado una paz amarga pero necesaria. Sus dedos trazaron las cicatrices de su pecho, recordando las heridas que habían sanado por fuera, pero que seguían abiertas en su alma. Durante 10 años había vivido de la caza, del trueque esporádico con comerciantes, de la soledad que se había vuelto su única compañera. Había olvidado el sonido de la risa de una mujer, la suavidad de una caricia, el calor de una conversación junto al fuego. El viento cambió de dirección, trayendo consigo el aroma a tierra seca y la promesa de tormenta que nunca llegaba. Dakota se incorporó, sus músculos protestando después de años de vida dura en las montañas. A los 28 años, se sentía como un anciano, envejecido no tanto por el tiempo, sino por el peso del aislamiento. Esa noche, mientras las estrellas brillaban con una intensidad que solo se veía en los cielos despejados del oeste, Dakota tomó una decisión que cambiaría todo. Empacó sus pocas pertenencias en una bolsa de cuero gastado, su rifle Winchester, municiones, algo de carne seca, una manta tejida por su abuela antes de morir y la pipa sagrada que no había fumado en años. Al amanecer del día siguiente montó su caballo Pinto, un animal tan resistente y solitario como él mismo, y comenzó el descenso hacia el valle. El pueblo más cercano era Deadwood Creek, un lugar que había evitado durante toda su década de exilio. Era allí donde tendría que empezar las negociaciones por el agua, donde tendría que enfrentar nuevamente el mundo de los Wasichú después de tanto tiempo. El viaje duró 2 días completos. Dakota cabalgó a través de cañones que conocía como la palma de su mano, por senderos que había recorrido de niño junto a su padre. Los recuerdos lo asaltaban a cada paso. Las cacerías de búfalos, las ceremonias sagradas, los consejos tribales donde los ancianos tomaban decisiones que afectarían a generaciones futuras. Al atardecer del segundo día, las primeras construcciones de Deadwood Creek aparecieron en el horizonte. El pueblo había crecido desde la última vez que lo viera. Nuevas casas de madera se extendían a lo largo de la calle principal. Una iglesia con campanario se alzaba orgullosa en el centro, y el bullicio de la actividad minera llegaba hasta él como un zumbido constante. Dakota detuvo su caballo en una loma cercana, observando el pueblo con ojos que habían aprendido a leer el peligro en cada sombra. Su corazón latía con fuerza.
no por el miedo físico que había aprendido a controlar años atrás, sino por la anticipación de volver a estar entre personas después de tanto tiempo. La brisa vespertina llevaba sonidos que había olvidado. El martilleo de los herreros, las voces de los niños jugando, el crujir de las ruedas de los carros sobre la tierra apisonada. Y entonces, por primera vez en 10 años, escuchó algo que hizo que su respiración se detuviera, la risa clara y melodiosa de una mujer. El sonido flotó hacia él desde la escuela del pueblo, donde una figura femenina cerraba las contraventanas mientras los últimos rayos del sol doraban su cabello castaño. Takoda sintió algo que había creído muerto despertar en su pecho, una calidez que no tenía nada que ver con el calor del atardecer. Espoleó suavemente a su caballo y comenzó el descenso final hacia Deadwood Creek, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, que la mujer cuya risa había escuchado sería la clave no solo para la supervivencia de su pueblo, sino para la redención de su propia alma. Elena Morales cerró el último libro de gramática y suspiró, sintiendo el peso del día en sus hombros. La pequeña escuela de Deadwood Creek, con sus paredes de madera sin pintar y sus ventanas que dejaban pasar tanto polvo como luz, había sido su hogar durante los últimos 8 meses. Había llegado desde Santa Fe con la esperanza de hacer una diferencia en este rincón perdido de la frontera, pero la realidad había resultado ser más desafiante de lo que imaginara. A los 25 años, Elena había desafiado las expectativas de su familia mexicana al convertirse en maestra y viajar sola al territorio de Dakota. Sus padres habían querido que se casara con el hijo del comerciante más próspero de Santa Fe, pero ella había elegido los libros por encima del altar, la educación por encima de la domesticidad. Sus ojos verdes, herencia de un bisabuelo irlandés que había llegado a México décadas atrás, escudriñaron el aula vacía. Las sillas pequeñas estaban ordenadas en filas perfectas, pero Elena sabía que mañana volverían a estar llenas de niños mineros de mejillas sucias y ojos curiosos, hijos de rancheros que llegaban cabalgando desde millas de distancia y ocasionalmente algún niño mestizo cuyos padres se atrevían a desafiar los prejuicios del pueblo. El calor de agosto había sido implacable y la sequía había convertido cada día en una lucha. El pozo de la escuela estaba casi seco y Elena había tenido que racionar el agua incluso para lavar la pizarra. Los niños llegaban sedientos y polvorientos, y ella veía en sus rostros el reflejo de la desesperación que comenzaba a extenderse por todo el condado. Mientras recogía los últimos papeles de su escritorio, Elena escuchó el sonido de cascos aproximándose. Era extraño. La mayoría de los padres venían por sus hijos mucho antes, y los viajeros ocasionales solían llegar al pueblo por la calle principal, no por el sendero que pasaba junto a la escuela. Curiosa, se asomó por la ventana y se quedó sin aliento. Un hombre montado en un caballo pinto se acercaba lentamente, y había algo en él que la hizo retroceder instintivamente. No era miedo lo que sentía, sino una extraña fascinación. El jinete era claramente nativo americano, con cabello negro largo recogido en una trenza, piel bronceada por años de sol, y una presencia que parecía llenar todo el espacio incluso a distancia. Takoda desmontó frente a la escuela, con movimientos fluidos que hablaban de años viviendo a caballo. Su mirada barrió el edificio, evaluando, midiendo, recordando. Había pasado por este lugar de niño, cuando no era más que una cabaña donde un predicador borracho intentaba enseñar el alfabeto a los hijos de los mineros. Elena salió al porche, secándose las manos nerviosas en su falda azul. Había tratado con algunos nativos americanos desde su llegada a Deadwood Creek, principalmente mujeres que venían al pueblo a comerciar, pero nunca se había encontrado cara a cara con un guerrero como este, porque eso era lo que era. No tenía dudas.
Todo en él, desde su postura hasta la forma en que sus ojos exploraban cada detalle del entorno, gritaba experiencia en batalla. «Buenas tardes», dijo Elena en inglés, su acento español tiñendo las palabras con una musicalidad que hizo que Takoda alzara la vista bruscamente hacia ella. Por un momento, ninguno de los dos habló. Takoda se había quedado completamente inmóvil, sus ojos negros fijos en el rostro de Elena con una intensidad que la hizo ruborizarse. Era como si estuviera viendo un espejismo en el desierto, algo demasiado hermoso para ser real. «No he visto a una mujer en 10 años», murmuró Takoda en la cota, las palabras escapando de sus labios antes de que pudiera detenerlas. Elena inclinó la cabeza sin entender las palabras, pero captando algo en el tono que hizo que su corazón se acelerara. «Disculpe». Takoda se aclaró la garganta, sintiendo un calor subir por su cuello. Hacía tanto tiempo que no hablaba inglés con una mujer que casi había olvidado cómo hacerlo. «Perdón, señorita. Estoy buscando al comité del agua del pueblo». Su inglés era correcto pero formal, aprendido años atrás en la escuela de la misión antes de que la vida lo llevara por otros caminos. Elena notó la ligera pausa, la cuidadosa elección de palabras de alguien que no estaba acostumbrado a usar ese idioma. «El señor Patterson es quien maneja esos asuntos», respondió Elena, bajando los escalones del porche lentamente. «Su oficina está en el edificio del banco, en la calle principal, pero creo que ya cerró por hoy». Takoda asintió, pero no hizo movimiento alguno hacia su caballo. Sus ojos seguían fijos en Elena, memorizando cada detalle. La forma en que el viento jugaba con los mechones de cabello que habían escapado de su recogido. El verde de sus ojos que le recordaba a los prados de primavera antes de la sequía. La gracia natural de sus movimientos. «Usted es la maestra». No era una pregunta, sino una observación. «Sí, Elena Morales», se presentó, extendiendo su mano de manera instintiva antes de recordar que tal vez no fuera apropiado. Takoda miró la mano extendida por un largo momento, luego la tomó con cuidado, como si fuera algo precioso que pudiera romperse. Su piel era áspera por años de trabajo duro, pero su toque era sorprendentemente gentil. «Takoda», dijo simplemente, «vengo por el agua». Elena no retiró su mano de inmediato y Takoda no la soltó. Ambos se quedaron allí, conectados por un toque que parecía significar más que una simple presentación. Elena podía sentir la calidez de su piel, las cicatrices que marcaban sus nudillos, la fuerza contenida en sus dedos. «La sequía ha sido terrible este año», comentó Elena, finalmente liberando su mano, pero sin alejarse. «Los niños me cuentan que algunos pozos ya se han secado completamente». Takoda asintió gravemente. «Mi pueblo también sufre. Los ancianos y los niños son los que más padecen. Por eso he venido después de mucho tiempo». Había algo en la forma en que dijo esas últimas palabras que hizo que Elena sintiera que había una historia mucho más profunda detrás de su presencia aquí. Los rumores corrían rápido en pueblos pequeños, y ella había escuchado hablar de nativos americanos que vivían en las colinas, apartados del mundo. Pero este hombre no parecía salvaje o peligroso, como describían las historias. Había una tristeza en sus ojos, una soledad que ella reconocía porque la había sentido en los suyos propios. «Debe ser difícil volver después de tanto tiempo», dijo Elena suavemente, su instinto de maestra captando la vulnerabilidad oculta bajo la fachada de guerrero. Takoda la miró con sorpresa. La mayoría de los blancos que había conocido nunca intentaban entender nada más allá de lo superficial, pero esta mujer, con su acento extranjero y sus ojos comprensivos, parecía ver más de lo que él estaba dispuesto a mostrar. «Sí», admitió, su voz apenas un susurro. «Muy difícil». El sol se estaba poniendo completamente, tiñendo el cielo de púrpura y naranja. Elena se dio cuenta de que había estado parada allí, conversando con un extraño, durante más tiempo del que consideraba prudente. Pero algo en él la tranquilizaba,
como si su presencia llenara un vacío que no sabía que tenía. «El Hotel Patterson tiene habitaciones», ofreció, «y la señora Chen sirve comida hasta tarde en su restaurante». Takoda asintió, pero no hizo ademán de marcharse. «¿Puedo preguntarle de dónde viene, señorita Morales?» «Su acento». «México», respondió Elena con una sonrisa. «Santa Fe, para ser exactos. Vine aquí para enseñar a los niños. Alguien tiene que hacerlo. Y yo necesitaba un nuevo comienzo». Las palabras colgaron en el aire entre ellos, cargadas de significado. Ambos habían venido a Deadwood Creek buscando algo. Él, la salvación de su pueblo. Ella, un propósito más grande que las expectativas que había dejado atrás. «Un nuevo comienzo», repitió Takoda, como si probara el sabor de las palabras. «Entiendo eso». La campana de la iglesia sonó 6 veces, recordándole a Elena que debía regresar a su pequeña habitación en la pensión. Pero no quería que esta conversación terminara. No quería que este hombre misterioso desapareciera en la noche como una aparición. «¿Vendrá mañana a hablar con el señor Patterson?», preguntó, esperando sonar casual. «Sí», respondió Takoda, montando su caballo con la misma gracia fluida con la que había desmontado. «Mañana». Mientras se alejaba hacia el pueblo, Elena permaneció en el porche de la escuela, viendo su silueta desvanecerse en la creciente oscuridad. Por primera vez, desde su llegada a Deadwood Creek, sintió que algo interesante estaba a punto de suceder, algo que podría cambiar el curso monótono de su vida en la frontera. No sabía que Takoda, mientras cabalgaba hacia el hotel, estaba pensando exactamente lo mismo. El amanecer llegó a Deadwood Creek con la promesa de otro día abrasador. Takoda había pasado la noche en vela en la pequeña habitación del Hotel Patterson, no por incomodidad física. Había dormido en peores lugares durante su década de exilio, sino porque su mente no podía dejar de reproducir cada momento de su encuentro con Elena Morales. Se había levantado antes del alba y había salido a caminar por las calles vacías del pueblo, observando cómo la luz dorada del amanecer transformaba los edificios de madera en algo casi hermoso. Deadwood Creek había crecido desde sus recuerdos de juventud, pero conservaba esa sensación cruda y provisional de todos los pueblos fronterizos, como si pudiera desaparecer con la próxima tormenta de arena. La oficina de Patterson abría a las 8, pero Takoda llegó 1 hora antes. Se sentó en los escalones del banco, su presencia causando miradas curiosas y algunos susurros nerviosos de los primeros comerciantes que abrían sus tiendas. Había olvidado cómo era ser observado, examinado, juzgado por su apariencia. A las 7:30, Elena apareció caminando por la calle principal, llevando una pequeña canasta que probablemente contenía su almuerzo. Takoda sintió que su pulso se aceleraba cuando ella lo vio y sonrió, alzando la mano en un saludo tímido. «Buenos días, señor Takoda», dijo Elena acercándose. Había pensado en él toda la noche, y verlo ahora, con la luz matutina iluminando sus rasgos marcados, confirmó que no había sido producto de su imaginación. «Buenos días, señorita Morales», respondió él, poniéndose de pie. «Espero al señor Patterson». Elena notó la tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos barrían constantemente los alrededores. «¿Puedo preguntarle qué espera conseguir de él?» Takoda dudó un momento. Luego decidió ser honesto. «Acceso a los pozos del norte. Mi pueblo está muriendo de sed». Las palabras fueron dichas con simplicidad, pero Elena captó el peso de desesperación detrás de ellas. «¿Su pueblo está muy lejos?» «A 2 días de cabalgata», respondió Takoda. «En las colinas. Hemos vivido allí desde hace mucho tiempo». Elena podía leer entre líneas. Había escuchado las historias de las relocalizaciones forzadas, de las tribus que habían sido empujadas a tierras cada vez más marginales. La culpa que había en los ojos de Takoda sugería que había una historia personal dolorosa detrás de esa migración. En ese momento, Patterson llegó, un hombre corpulento de unos 50 años con bigote gris y traje que había visto mejores días.
Su expresión se endureció cuando vio a Takoda esperando en su puerta. «¿En qué puedo ayudarlo?», preguntó Patterson, su tono claramente indicando que preferiría no ayudar en nada. Takoda se irguió, adoptando la postura formal que había aprendido en las pocas negociaciones que había presenciado de joven. «Vengo a hablar sobre el acceso al agua. Mi tribu necesita usar los pozos del norte». Patterson soltó una risa áspera. «¿Los pozos del norte? Esos pozos abastecen a 3 ranchos y a la mitad de este pueblo. No hay agua sobrante para su gente». Elena sintió cómo la ira subía por su pecho ante el tono despectivo de Patterson. Se acercó más, su presencia añadiendo peso moral a la conversación. «Señor Patterson», intervino Elena con voz firme, «seguramente podemos encontrar una solución que beneficie a todos. La señora Chen me comentó ayer que el pozo de su restaurante está casi seco». Patterson la miró con irritación. «Señorita Morales, esto no es asunto suyo. Son cuestiones de negocios complejas que una maestra no puede entender». El insulto cayó como una bofetada. Takoda dio un paso adelante, sus ojos brillando peligrosamente. «La señorita Morales muestra más sabiduría que usted, señor Patterson. Ella entiende que el agua es vida para todos». «No me va a dar lecciones un salvaje», estalló Patterson, su rostro enrojeciendo. «Ustedes tuvieron su oportunidad de vivir civilizadamente y la rechazaron. Ahora aguántense las consecuencias». El silencio que siguió fue tan tenso que Elena pudo escuchar el latido de su propio corazón. Takoda había adoptado una quietud absoluta que era más intimidante que cualquier grito. Cuando habló, su voz era peligrosamente baja. «Mi gente ha vivido en esas tierras durante generaciones. No rechazamos la civilización, señor Patterson. Rechazamos la esclavitud». Patterson retrocedió un paso, su mano moviéndose instintivamente hacia la pistola en su cinturón. La tensión escaló hasta un punto de ruptura cuando Elena se interpuso entre los dos hombres. «Basta», dijo con autoridad, su voz cortando a través de la testosterona y el orgullo herido. «Señor Patterson, hay niños muriendo de sed en las colinas, igual que hay niños sufriendo aquí en el pueblo. Como maestra, he visto lo que la deshidratación le hace a los pequeños. ¿Realmente va a negar ayuda por orgullo?». Patterson luchó visiblemente consigo mismo, su sentido de superioridad batallando contra la culpa que las palabras de Elena habían despertado. «El agua cuesta dinero, señorita Morales. El mantenimiento de los pozos, las bombas, todo eso requiere inversión». Takoda vio la apertura. «¿Qué tipo de pago aceptaría?». Patterson lo miró con suspicacia. «¿Tienen oro? ¿Dinero real?». «Tenemos pieles, carne seca, conocimiento de las tierras», respondió Takoda. «Y trabajo. Puedo trabajar para pagar el acceso al agua». Elena sintió una punzada de respeto por la dignidad con que Takoda manejaba la humillación implícita en tener que negociar por algo tan básico como el agua. Patterson, por otro lado, vio una oportunidad. «Trabajo», dice, murmuró Patterson, evaluando a Takoda con ojos calculadores. «Hay una mina abandonada a 5 millas al norte que está inundada. Si pudiera drenarla y hacerla operativa de nuevo, valdría mucho dinero». Takoda asintió lentamente. «¿Cuánto tiempo tendría?». 2 semanas, respondió Patterson. «Si puede limpiar esa mina en 2 semanas, su tribu tendrá acceso limitado a los pozos del norte. 3 horas cada tercer día». Era una oferta tacaña, casi insultante, pero Takoda sabía que era probablemente lo mejor que podía conseguir. Elena, sin embargo, no estaba dispuesta a quedarse callada. 3 horas cada tercer día no es suficiente para una tribu completa, protestó. «Y 2 semanas es poco tiempo para limpiar una mina inundada. Sea razonable, señor Patterson». Patterson la miró con irritación renovada. «¿Y usted qué sugiere, señorita Morales?». Elena alzó la barbilla desafiante. 6 horas cada 2 días y 3 semanas para completar el trabajo. Y yo ayudaré». Ambos hombres la miraron con sorpresa. «¿Ayudar cómo?», preguntó Takoda, su voz llena de preocupación. «Puedo conseguir voluntarios del pueblo. Los padres de mis estudiantes que están desesperados por agua también.
Haremos de esto un esfuerzo comunitario. Patterson resopló. Los mineros de este pueblo no van a trabajar junto a indios. Entonces moriremos todos de sed juntos, replicó Helena con una sonrisa feroz. Porque si no resolvemos el problema del agua pronto, Deadwood Creek se convertirá en un pueblo fantasma en menos de un año. La verdad de sus palabras cayó sobre ellos como una losa. Patterson sabía que tenía razón. Había visto pueblos enteros desaparecer cuando los recursos se agotaban. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, asintió de mala gana. 3 semanas, concedió. 5 horas cada 2 días. Pero si no logran limpiar esa mina completamente, el trato se cancela. Y no quiero volver a ver a su gente por aquí. Takoda extendió su mano. Trato hecho. Patterson estrechó la mano brevemente, como si el contacto lo quemara. Luego se dirigió hacia su oficina sin otra palabra. Helena y Takoda se quedaron solos en la calle, la magnitud de lo que acababa de suceder asentándose sobre ellos. Helena había arriesgado su reputación en el pueblo al defenderlo públicamente, y él estaba procesando el hecho de que una mujer a la que apenas conocía había luchado por su gente con más fiereza que cualquier guerrero. «Gracias», dijo Takoda finalmente, su voz cargada de emoción. «No tenía que hacer eso». Helena se giró hacia él, sus ojos verdes brillando con determinación. «Claro que tenía que hacerlo. Es lo correcto». Por segunda vez en menos de 24 horas, Takoda se encontró completamente desarmado por esta mujer. En su mundo, la fortaleza se medía en la habilidad para la batalla, pero Helena acababa de mostrar un tipo diferente de valor, uno que él estaba comenzando a valorar aún más. «La mina será peligrosa», advirtió. «Agua estancada, posibles derrumbes, aire malo». Helena sonrió, y Takoda sintió como si el sol hubiera salido por segunda vez esa mañana. «Entonces será mejor que empecemos pronto». La mina abandonada se alzaba contra el cielo como una herida infectada en la ladera de la colina. Takoda y Helena llegaron al sitio al amanecer del día siguiente, acompañados por un grupo diverso y poco probable. 3 mineros desempleados que Helena había convencido con promesas de futura compensación. 2 rancheros cuyos pozos estaban al borde del agotamiento, y sorprendentemente Chayton, el hermano menor de Takoda, que había cabalgado toda la noche desde las colinas después de escuchar sobre el acuerdo. El reencuentro entre los hermanos había sido tenso pero emotivo. Chayton, 5 años menor que Takoda, tenía el mismo porte orgulloso, pero carecía de las líneas de dolor que marcaban el rostro de su hermano mayor. Su presencia recordaba a Takoda todo lo que había dejado atrás durante su autoexilio. «Nunca pensé que regresarías», había dicho Chayton en Lakota mientras se abrazaban brevemente. «Nunca pensé que tendría motivos para regresar», había respondido Takoda, sus ojos desviándose involuntariamente hacia Helena. Ahora, parados frente a la boca de la mina, el grupo evaluaba la magnitud de la tarea que tenían por delante. El agua fangosa llegaba hasta las rodillas en la entrada, y el olor a humedad y descomposición los golpeó como una pared física. «Vamos a necesitar bombas», declaró Jim Mackenzie, uno de los mineros, un escocés pequeño pero fuerte que había trabajado en minas desde los 12 años. «Y madera para reforzar los túneles que se vean inestables». Helena había traído papel y lápiz para tomar notas, pero también llevaba ropa de trabajo, pantalones de hombre que había comprado en la tienda general, causando un escándalo menor entre las damas del pueblo, botas resistentes y su cabello recogido en una trenza práctica. «¿Cómo vamos a sacar toda esa agua?», preguntó Thomas Wright, uno de los rancheros, un hombre delgado de unos 40 años, cuya propiedad limitaba con las tierras ancestrales de la tribu de Takoda. «Cadena de cubetas para empezar», respondió Takoda, estudiando la pendiente natural del túnel. «Pero Mackenzie tiene razón sobre las bombas. Vamos a necesitar al menos 2. El problema de las bombas se convirtió en el primer obstáculo real. Patterson había acordado proporcionar acceso al agua, pero no había mencionado financiar el equipo necesario para el trabajo. Helena, sin embargo,
Había estado pensando en esto toda la noche. La iglesia tiene fondos de emergencia, anunció. El pastor Williams me debe algunos favores después de que ayudé con las clases de alfabetización los domingos. Chayton miró a su hermano con curiosidad. Esta mujer pelea por nosotros como una guerrera, comentó en Lakota. Takoda sintió calor subir por su cuello. Ella es especial, admitió en el mismo idioma. Elena, que había captado su nombre en la conversación, los miró interrogativamente. Takoda se aclaró la garganta, avergonzado de haber sido sorprendido hablando de ella. Mi hermano dice que agradece su ayuda, tradujo Takoda. Técnicamente cierto, pero omitiendo los detalles. Elena sonrió, pero había algo en su expresión que sugería que sospechaba que la traducción no era completamente exacta. El primer día de trabajo fue brutal. El agua estancada olía a azufre y cosas muertas, y cada cubo que sacaban parecía ser reemplazado inmediatamente por más agua que se filtraba desde las profundidades. Pero gradualmente, trabajando en turnos, comenzaron a hacer progreso. Elena se sorprendió a sí misma disfrutando del trabajo físico. Después de meses de estar confinada a la escuela, usar sus músculos para algo tangible y urgente era liberador. También le daba la oportunidad de observar a Takoda en su elemento. Él trabajaba con una intensidad silenciosa que era hipnotizante de ver. Sus movimientos eran económicos pero poderosos. Nunca desperdiciaba energía en gestos innecesarios. Cuando uno de los soportes de madera comenzó a ceder, Takoda fue el primero en notar los signos de peligro y organizar la evacuación temporal del túnel. «Tiene buenos ojos para el peligro», comentó Mackenzie a Elena durante un descanso. «He visto mineros con 20 años de experiencia que no leen las señales tan rápido como él». Elena asintió, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. «¿Has trabajado con nativos americanos antes?» Mackenzie negó con la cabeza. «Primero para mí también, pero este Takoda es diferente de lo que esperaba. Los rumores en el pueblo lo pintaban como un salvaje peligroso, pero trabaja más duro que cualquiera de nosotros». Al tercer día, cuando finalmente lograron drenar suficiente agua para ver el fondo del túnel principal, hicieron un descubrimiento que cambió la dinámica del proyecto. Había una veta de plata casi pura corriendo a lo largo de la pared este, brillando débilmente a la luz de las antorchas. «¡Dios santo!», susurró Wright, tocando la veta con dedos temblorosos. «Patterson no sabía de esto». El silencio que siguió fue pesado. Todos entendían las implicaciones. Si Patterson descubría la plata antes de que completaran el trabajo, podía cancelar el acuerdo y reclamar la mina para sí mismo. Por otro lado, si guardaban el secreto y completaban la limpieza, técnicamente habían cumplido su parte del trato. «¿Qué hacemos?», preguntó Elena mirando alternativamente la plata y las caras tensas de sus compañeros. Takoda se acercó a la veta, pasando sus dedos sobre el metal precioso. Durante 10 años había vivido en pobreza voluntaria, rechazando las riquezas materiales como parte de su penitencia. Pero esto no era para él, era para su pueblo. «Seguimos trabajando», decidió finalmente. «Completamos la limpieza como prometimos. Después veremos». Elena admiró la integridad de su decisión, incluso cuando parte de ella quería sugerir que se llevaran algo de la plata ahora, como seguro, contra la posible traición de Patterson. Los días siguientes tomaron un ritmo casi meditativo. El grupo había desarrollado una eficiencia silenciosa, cada persona sabiendo exactamente cuál era su papel, sin necesidad de dirección constante. Elena se encontró trabajando frecuentemente al lado de Takoda, y sus conversaciones durante los descansos se volvieron el punto culminante de sus días. «¿Qué la hizo venir tan lejos de casa?», le preguntó Takoda una tarde mientras compartían agua fresca que Chayton había traído de un manantial cercano. Elena consideró la pregunta, mirando hacia las montañas que se alzaban en la distancia. «Mi familia tenía planes para mí. Un buen matrimonio, una vida cómoda pero pequeña.
Yo quería algo más grande. ¿Y lo encontró aquí? Elena lo miró, notando cómo la luz del sol poniente acentuaba los planos de su rostro. Estoy empezando a pensar que sí. Takoda sintió su corazón acelerarse ante la implicación de sus palabras. El exilio me enseñó que la soledad puede ser un tipo de prisión, dijo cuidadosamente. Pero también me enseñó a valorar la compañía cuando finalmente llega. Sus ojos se encontraron y sostuvieron la mirada, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Elena se dio cuenta de que estaba enamorándose de este hombre complejo y herido, y por la forma en que él la miraba, sospechaba que el sentimiento era mutuo. Esa noche, mientras el campamento dormía, Elena se despertó por el sonido de voces susurrando en la cota. Se acercó silenciosamente a la entrada de su tienda y vio a Takoda y Chayton sentados junto al fuego moribundo, hablando en tonos serios. Ella no es como las otras mujeres Wasichu, estaba diciendo Chayton. Lo sé, respondió Takoda. Eso es lo que me asusta. ¿Por qué miedo, hermano? Has estado solo demasiado tiempo. Takoda fue silencioso por un largo momento. Porque cuando termine este trabajo tendré que elegir entre regresar con el pueblo o quedarme en este mundo que nunca me aceptará completamente. Elena sintió una punzada en el pecho al escuchar el dolor en su voz. Se retiró silenciosamente a su tienda, pero el sueño no volvió. Por primera vez se dio cuenta completamente de las complejidades que su creciente atracción hacia Takoda implicaba. Al 10º día, cuando estaban más cerca que nunca de completar la limpieza, Patterson apareció en el sitio con 2 hombres armados. Elena sintió inmediatamente que algo había cambiado en su actitud. Había una confianza cruel en su postura que no había estado allí antes. ¿Cómo va el progreso?, preguntó Patterson, sus ojos escaneando el campamento con interés renovado. Bien, respondió Takoda cautelosamente. Estaremos terminados en una semana. Patterson asintió, pero Elena notó cómo sus ojos se demoraban en la entrada de la mina. Alguien le había dicho sobre la plata. Su estómago se contrajo con miedo. He estado pensando en nuestro acuerdo, continuó Patterson casualmente, y creo que 3 horas cada tercer día sigue siendo demasiado generoso. El grupo se tensó inmediatamente. Mackenzie dejó caer su pala y Chayton se movió instintivamente para estar más cerca de su hermano. Un acuerdo es un acuerdo, dijo Elena firmemente, acercándose a Patterson. No puede cambiarlo ahora. Patterson sonrió, pero no había calor en la expresión. Puedo hacer lo que quiera, señorita Morales, especialmente cuando descubro que me han estado ocultando información valiosa. La acusación colgó en el aire como humo tóxico. Takoda se adelantó, su postura cambiando sutilmente hacia algo más peligroso. No le hemos ocultado nada. Limpiamos la mina como acordamos. ¿Y la plata?, preguntó Patterson triunfalmente. ¿Planeaban mencionarme la veta de plata que encontraron? Elena sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Alguien los había traicionado. Sus ojos volaron hacia Wright, que evitó su mirada culpablemente. La plata no era parte de nuestro acuerdo, dijo Takoda con voz controlada. Usted dijo que si limpiábamos la mina, tendríamos acceso al agua. Eso fue antes de que supiera el verdadero valor de esta propiedad, replicó Patterson. Ahora las cosas han cambiado. Si quieren agua, van a tener que encontrar otra forma de pagarla. La injusticia de la situación golpeó a Elena como un puño. Habían trabajado durante días, arriesgado sus vidas en túneles inestables, cumplido exactamente lo que se les había pedido solo para que Patterson moviera las reglas del juego en el último momento. «Esto es robo», acusó, su voz temblando de ira. «Dimos nuestra palabra y cumplimos. Usted también debería cumplir la suya». Patterson se rió, un sonido áspero y desagradable. «Señorita Morales, creo que ha pasado demasiado tiempo con salvajes y ha olvidado cómo funciona el mundo civilizado. Los contratos pueden renegociarse cuando se revela nueva información.
Takoda había escuchado suficiente. 10 años de exilio, 10 años de culpa y arrepentimiento, 10 años de ver a su pueblo sufrir mientras él se escondía en las colinas. Todo se cristalizó en este momento de absoluta traición. «Right», dijo Takoda, su voz peligrosamente baja. «¿Fuiste tú?» Wright finalmente alzó la vista, su rostro rojo de vergüenza. «Lo siento, pero necesitaba el dinero. Patterson me ofreció una parte de los beneficios si le contaba sobre cualquier cosa valiosa que encontráramos». El grupo se desintegró en acusaciones y gritos. Mackenzie empujó a Wright, llamándolo traidor. Chayton se movió hacia los hombres armados de Patterson con intenciones obvias, y Elena, en medio del caos, tomó una decisión que cambiaría todo. «¡Suficiente!», gritó, su voz cortando a través del ruido como un cuchillo. Todos se detuvieron y la miraron. Elena se acercó a Patterson, sus ojos verdes brillando con una ira que él no había visto venir. «Usted quiere la plata», dijo Elena con voz peligrosamente calmada. «Bien, puede quedársela, pero va a honrar el acuerdo original sobre el agua, o me aseguraré de que todos en el condado sepan exactamente qué tipo de hombre es». Patterson se rió despectivamente. «¿Y quién le va a creer a una maestra mexicana sobre mí?». Elena sonrió, y por primera vez desde que la conocía, Takoda vio algo feroz y salvaje en su expresión. «A mí sola, tal vez no, pero le voy a creer al pastor Williams cuando les cuente a sus feligreses cómo usted rompió un acuerdo que él ayudó a negociar. Le van a creer al doctor Morrison cuando les diga a sus pacientes cómo usted condenó a niños a morir de sed por codicia. Y definitivamente le van a creer al editor del periódico cuando publique la historia completa de su traición». La confianza de Patterson vaciló. Elena había tocado el único punto vulnerable que tenía, su reputación en la comunidad. «Además», continuó Elena acercándose otro paso, «si algo le pasa a Takoda o a su hermano, o si mi escuela misteriosamente pierde su financiamiento, o si cualquier otra coincidencia desafortunada me sucede, haré que la vida en este pueblo sea muy incómoda para usted». Era una apuesta arriesgada, pero Elena sabía que tenía más influencia en Deadwood Creek de la que Patterson había calculado. Los padres respetaban a la maestra que había mejorado la educación de sus hijos, el pastor apreciaba su ayuda con la alfabetización y el doctor había visto de primera mano su compasión por los enfermos. Patterson la miró durante un largo momento, calculando odds y consecuencias. Finalmente asintió de mala gana. «El acuerdo original se mantiene», concedió, «pero quiero que todos ustedes se larguen de mi propiedad ahora mismo. Y si alguna vez vuelvo a verlos por aquí sin permiso, llamaré al sheriff». Mientras Patterson y sus hombres se alejaban, el grupo comenzó a recoger sus herramientas en silencio. La victoria se sentía hueca después de tantos días de trabajo arduo y esperanza. Elena se acercó a Takoda, quien estaba mirando la entrada de la mina con expresión pensativa. «Lo lamento», dijo suavemente. «Sé que esperabas más del acuerdo». Takoda se giró hacia ella, y Elena se sorprendió al ver algo parecido a la admiración en sus ojos. «Usted peleó por mi pueblo mejor de lo que yo jamás podría hacerlo», dijo. «En mi mundo, el valor se mide en batalla, pero usted me enseñó que hay muchas formas de ser guerrero». Elena sintió calor extenderse por su pecho ante sus palabras. Sin pensarlo, extendió su mano y tocó suavemente su brazo. «Su pueblo tendrá agua», dijo. «No es perfecto, pero será suficiente». Takoda cubrió su mano con la suya, un gesto simple que se sintió como la cosa más natural del mundo. «Gracias», susurró, «por todo». Mientras empacaban para regresar al pueblo, ninguno de ellos sabía que su mayor desafío aún estaba por venir. Los días que siguieron al enfrentamiento con Patterson trajeron una calma tensa a Deadwood Creek. El acuerdo sobre el agua se cumplió tal como se había negociado, pero la atmósfera en el pueblo había cambiado. Las miradas que seguían a Elena por la calle principal
ahora llevaban una mezcla de respeto y suspicacia. Había demostrado ser más formidable de lo que muchos habían calculado, y eso incomodaba a algunos. Takoda había establecido un campamento temporal a las afueras del pueblo para supervisar las recogidas de agua cada 2 días. Técnicamente, podría haber regresado a las colinas con su hermano después de asegurar el acuerdo, pero encontraba razones para quedarse. Verificar la calidad del agua, asegurarse de que Patterson no revocara unilateralmente los términos, supervisar el transporte seguro de los suministros a su tribu. La verdad que tanto él como Helena reconocían, pero ninguno había verbalizado, era que no podían soportar la idea de separarse. Sus encuentros se habían vuelto la rutina más esperada de cada día. Helena terminaba sus clases y caminaba hasta el campamento de Takoda, con la excusa de llevarle comida o discutir la logística del agua. Takoda encontraba motivos para visitar la escuela, preguntando sobre horarios, ofreciendo ayuda con reparaciones menores o simplemente pasando de camino a algún recado en el pueblo. Una tarde de septiembre, cuando el calor abrasador del verano finalmente había cedido a una brisa más fresca, Helena encontró a Takoda sentado junto al pequeño arroyo que corría detrás de la escuela. Tenía una expresión pensativa, y sus dedos trabajaban mecánicamente en reparar un trozo de cuero. «¿Puedo acompañarte?», preguntó Helena, señalando el espacio en la hierba junto a él. Takoda asintió, moviéndose ligeramente para darle más espacio. El arroyo murmuraba suavemente frente a ellos, uno de los pocos cursos de agua que aún corrían a pesar de la sequía. «Chayton regresó a las colinas ayer», comentó Takoda después de un momento de silencio cómodo. «¿Y tú no fuiste con él?». Takoda dejó de trabajar en el cuero, sus manos quietas por primera vez desde que Helena había llegado. «Debería haber ido». Helena esperó, sintiendo que había más que él necesitaba decir. «Mi pueblo me necesita allá», continuó Takoda, su voz cargada de conflicto. «Los ancianos quieren que regrese para quedarme. Hay decisiones que tomar sobre el invierno, sobre si buscar tierras más al norte, donde el agua sea más abundante. Pero no puedo irme», admitió, finalmente girando para mirarla. «No puedo irme y dejarte aquí». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de todo lo que habían estado evitando discutir. Helena sintió su respiración volverse más superficial, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Takoda», comenzó, pero él alzó una mano para detenerla. «Sé que es imposible», dijo rápidamente. «Sé que somos de mundos diferentes, que hay demasiados obstáculos, pero estas últimas semanas, por primera vez en 10 años, me he sentido completo». Helena se giró completamente hacia él, estudiando cada línea de su rostro. «¿Y crees que yo no siento lo mismo?». La pregunta lo sorprendió. Había esperado que ella fuera gentil, pero firme en rechazarlo, que apelara al sentido común y la practicidad. «Pensé que una mujer educada como tú», tartamudeó, «una mujer educada como yo sabe reconocer algo real cuando lo encuentra», interrumpió Helena, su voz ganando fuerza. «Y esto, lo que hay entre nosotros, es más real que cualquier cosa que haya experimentado antes». Takoda la miraba como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Lentamente alzó una mano y tocó su mejilla, maravillándose de la suavidad de su piel. «Helena», susurró su nombre como una oración. Ella se inclinó hacia su toque, cerrando los ojos por un momento. «He pasado toda mi vida tomando las decisiones seguras, las decisiones que otros esperaban de mí. Vine aquí para escapar de eso, para encontrar algo más grande, y te encontré a ti». Takoda sintió como si algo roto dentro de él comenzara a sanar. Se inclinó hacia ella y Helena alzó su rostro hacia el suyo. Su primer beso fue tentativo, dulce, lleno de todo lo que habían estado guardando durante semanas. Cuando se separaron, Takoda apoyó su frente contra la de ella. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó. «Yo no pertenezco a tu mundo, y tú no puedes vivir en el mío.
Elena tomó sus manos entre las suyas. Entonces, construiremos nuestro propio mundo. Sonaba simple cuando lo decía así, pero ambos sabían las realidades complejas que enfrentarían. En 1885, los matrimonios interraciales no solo eran socialmente inaceptables, en muchos lugares eran ilegales. Elena perdería su posición como maestra, su respetabilidad, posiblemente su seguridad. Takoda sería visto como un salvaje que había corrompido a una mujer blanca. Pero en ese momento, sentados junto al arroyo, con las primeras estrellas apareciendo en el cielo, ninguna de esas consideraciones parecía importar tanto como la sensación de finalmente haber encontrado su lugar en el mundo. Su burbuja de felicidad duró exactamente 3 días. Elena estaba cerrando la escuela el viernes por la tarde cuando la señora Patterson, esposa del banquero, apareció con 2 amigas. Su expresión era de desaprobación severa, y Elena inmediatamente supo que esta no sería una conversación agradable. «Señorita Morales», comenzó la señora Patterson sin preámbulos, «necesitamos hablar». Elena cerró la puerta de la escuela con cuidado, preparándose mentalmente para lo que venía. «¿En qué puedo ayudarla, señora Patterson?» «Se trata de su asociación con ese indio», dijo la mujer, prácticamente escupiendo las últimas palabras. Elena sintió ira subir por su espina dorsal, pero mantuvo su voz calmada. «Si se refiere al señor Takoda, hemos estado trabajando juntos en asuntos relacionados con el suministro de agua del pueblo». «No me hable como si fuera estúpida», replicó la señora Patterson. «Todo el pueblo sabe que han estado pasando tiempo juntos de maneras que no son apropiadas para una soltera decente». Una de las otras mujeres, la señora Chen del restaurante, se acercó más. «Elena, apreciamos todo lo que has hecho por nuestros hijos, pero esto ha ido demasiado lejos. La gente está empezando a hablar». «Déjelos hablar», respondió Elena, su paciencia agotándose. «No he hecho nada de lo que avergonzarme». «¿Besarse con un salvaje no es motivo de vergüenza?», preguntó la señora Patterson triunfante. «Sí, los vimos. Mi esposo tenía negocios cerca del arroyo el otro día». Elena sintió como si le hubieran echado agua fría. Habían sido tan cuidadosos, tan discretos, pero aparentemente no lo suficiente. «Mi vida personal es exactamente eso, personal», declaró Elena, alzando su barbilla desafiante. «No cuando afecta a los niños de este pueblo», replicó la señora Patterson. «No podemos tener a una mujer de moral dudosa educando a nuestros hijos. El comité escolar se reunirá mañana para discutir tu futuro aquí». La amenaza era clara. Elena podía terminar su relación con Takoda y mantener su trabajo, o podía seguir su corazón y perder todo lo que había construido en Deadwood Creek. Esa noche, Elena caminó hasta el campamento de Takoda, su mente dando vueltas. Lo encontró alimentando el fuego, pero su expresión le dijo inmediatamente que él también había tenido visitantes desagradables. «Patterson vino a verme esta tarde», dijo Takoda sin levantar la vista del fuego. «Con el sheriff». Elena sintió que su estómago se hundía. «¿Qué quería?» «Advertirme que me alejara de ti. Dijo que si continuaba molestándote, encontraría razones para arrestarme». Se miraron a través de las llamas danzantes, ambos entendiendo que su momento de felicidad robada había llegado a su fin. Las fuerzas que se habían alineado contra ellos eran demasiado poderosas para ignorar. «Elena», comenzó Takoda, su voz llena de dolor, «no puedo ser la causa de que pierdas todo lo que has trabajado para conseguir». «Y yo no puedo pedirte que arriesgues tu seguridad por mí», respondió Elena, aunque cada palabra la cortaba como un cuchillo. Se acercaron el uno al otro a través del fuego y Takoda tomó sus manos. «Si las cosas fueran diferentes», comenzó. «Pero no lo son», terminó Elena, lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Y tenemos que vivir en el mundo que existe, no en el que deseamos que existiera». Takoda la atrajo hacia él, abrazándola con fuerza.
Elena podía sentir su corazón latiendo contra su pecho, podía oler el aroma familiar de humo de madera y cuero que había llegado a asociar con seguridad y hogar. «Te amo», susurró Takoda contra su cabello. «Necesitaba decírtelo al menos una vez». «Y yo te amo a ti», respondió Elena, su voz quebrada por la emoción, «más de lo que pensé que era posible amar a alguien». Se quedaron así durante lo que pareció horas, memorizando la sensación de estar en los brazos del otro, sabiendo que podría ser la última vez. Finalmente, Elena se separó. «Tengo que irme», dijo, limpiándose las lágrimas. «Si alguien me ve aquí», Takoda asintió, entendiendo. «Partiré hacia las colinas mañana por la mañana». Elena quería protestar, quería rogarle que se quedara, pero sabía que sería egoísta. Él había sacrificado 10 años de su vida por su pueblo. No podía pedirle que sacrificara más por ella. «Cuídate», susurró, tocando su mejilla una última vez. «Tú también», respondió él, cubriendo su mano con la suya. Elena se alejó hacia el pueblo, cada paso sintiéndose como una traición a su propio corazón. No sabía que Takoda permanecería despierto toda la noche, mirando las estrellas y tomando una decisión que cambiaría ambas sus vidas para siempre. El comité escolar se reunió a las 9 de la mañana del sábado en la oficina del banco de Patterson, pero Elena ya sabía cuál sería el veredicto antes de que pronunciaran una sola palabra. Las caras que la miraban desde el otro lado de la mesa eran una mezcla de incomodidad genuina y desaprobación severa. «Señorita Morales», comenzó Patterson, claramente disfrutando su posición de poder, «después de considerable deliberación, hemos decidido que sería mejor para todos los involucrados si terminara su contrato de enseñanza al final de este mes». Elena había esperado esto, pero escuchar las palabras en voz alta aún dolía. «¿Puedo preguntar los motivos oficiales?» «Conducta impropia e incompatible con los estándares morales que esperamos de nuestros educadores», recitó Patterson como si hubiera memorizado las palabras de antemano. El pastor Williams se removió incómodamente en su silla. A diferencia de los otros, él había visto de primera mano la dedicación de Elena a sus estudiantes, su compasión por los necesitados, su integridad inquebrantable en todas las demás áreas de su vida. «Elena», dijo suavemente, «sabes que respeto tu trabajo aquí, pero la situación se ha vuelto difícil. Quizás, si te disculparas públicamente, si prometieras que no habrá más contacto con el señor Takoda». Elena alzó una mano para detenerlo. «Pastor Williams, con todo respeto, no me voy a disculpar por mostrar bondad cristiana hacia otro ser humano. Y ciertamente no me voy a disculpar por seguir los dictados de mi propio corazón». Patterson sonrió con satisfacción cruel. «Entonces, supongo que la decisión está tomada. Tiene hasta el final del mes para arreglar sus asuntos y dejar el pueblo». Elena se puso de pie, manteniendo su dignidad intacta a pesar de la humillación. «Entiendo, pero quiero que sepan que ustedes no están castigándome a mí. Están privando a sus hijos de una educación y están perpetuando exactamente el tipo de intolerancia que mantiene divididas a nuestras comunidades». Salió de la oficina con la cabeza en alto, pero una vez en la calle sintió el peso completo de lo que acababa de perder. No solo su trabajo, sino su propósito, su independencia, su futuro. Tendría que regresar a Santa Fe en desgracia, enfrentar las miradas condescendientes de su familia, aceptar cualquier destino que eligieran para ella. Mientras caminaba lentamente hacia la pensión para comenzar a empacar sus pertenencias, Elena escuchó el sonido familiar de cascos acercándose. Se giró esperando ver a algún ranchero local, pero en su lugar vio una procesión extraordinaria. Takoda cabalgaba en la delantera, pero no estaba solo. Detrás de él venían 8 miembros de su tribu, hombres y mujeres de todas las edades, incluyendo a Chayton y a una anciana que Elena intuía debía ser alguien de gran importancia. Todos estaban vestidos con sus mejores ropas ceremoniales y llevaban regalos, mantas tejidas, trabajos en cuentas,
pieles curtidas. El pueblo de Deadwood Creek se detuvo para mirar. Niños salieron corriendo de las casas, mujeres se asomaron por las ventanas, hombres emergieron de las tiendas y cantinas. Era la delegación nativa americana más grande que había visitado el pueblo en décadas. Takoda desmontó frente a Elena, sus ojos buscando los suyos. Había algo diferente en él, una determinación feroz que no había estado allí la noche anterior. Una resolución que parecía irradiar desde su centro. «Elena Morales», dijo en voz alta, lo suficientemente fuerte para que todos los curiosos pudieran escuchar, «he venido a pedirte que te cases conmigo». Un murmullo de shock corrió a través de la multitud reunida. Elena se quedó sin aliento, no solo por la propuesta en sí, sino por la audacia de hacerla tan públicamente, tan desafiante. «Takoda», susurró, consciente de todas las miradas fijas en ellos. «¿Qué estás haciendo?». En lugar de responder directamente, Takoda se dirigió a la multitud. «Mi nombre es Takoda de la tribu Lakota. He venido según nuestras tradiciones ancestrales para pedir formalmente la mano de esta mujer honorable». La anciana que Elena había notado antes se acercó, apoyándose en un bastón tallado intrincadamente. Cuando habló, su voz tenía la autoridad de alguien acostumbrada a ser escuchada. «Soy Winona, abuela de este joven guerrero», anunció en inglés cuidadosamente pronunciado. «He venido para hablar por Elena Morales, porque una mujer que pelea por nuestros niños como ella lo hizo, merece ser respetada». Elena sintió lágrimas llenando sus ojos. Takoda había llevado esto más allá de una simple propuesta romántica. Había creado una ceremonia que honraba tanto sus tradiciones como la dignidad de ella. Patterson apareció desde su oficina, claramente furioso. «Esto es ridículo. No pueden simplemente aparecer aquí y hacer un espectáculo». «¿Por qué no?», preguntó una voz desde la multitud. Para sorpresa de Elena, era Mackenzie, el minero escocés que había trabajado con ellos en la mina. «El hombre tiene derecho a cortejar a una mujer. No es así. Ella es blanca y él es un salvaje», exclamó Patterson. «Eso es todo lo que necesitan saber». El comentario causó un revuelo. Algunos en la multitud murmuraron su acuerdo, pero otros parecían incómodos con la crudeza de las palabras de Patterson. El pastor Williams se acercó, mirando nerviosamente entre Elena y Takoda. «Señorita Morales, esto es muy irregular». Elena miró a Takoda, viendo el amor y la determinación en sus ojos. Luego miró a Winona, quien le asintió alentadoramente. Finalmente examinó las caras de la multitud, algunos hostiles, otros curiosos, algunos claramente conmovidos por la valentía de la pareja. «Pastor Williams», dijo Elena, su voz ganando fuerza, «¿no enseña usted que el amor conquista todo, que todos somos iguales ante los ojos de Dios?» El pastor se ruborizó, claramente atrapado entre su teología y sus prejuicios sociales. «Bueno, sí, pero...» «Entonces», interrumpió Elena, girándose hacia Takoda, «mi respuesta es sí». La multitud explotó en exclamaciones de shock, ira y, sorprendentemente, algunos aplausos. Elena se acercó a Takoda, quien la tomó en sus brazos y la giró, ambos riéndose a través de sus lágrimas. Cuando la puso de pie, Winona se acercó y colocó un collar de cuentas intrincadamente trabajado alrededor del cuello de Elena. «Bienvenida a la familia», dijo en Lakota. Luego repitió en inglés para el beneficio de todos. Patterson estaba rojo de furia. «Esto es un ultraje. No permitiré que este salvaje corrompa más a nuestras mujeres decentes». «Señor Patterson», dijo una voz firme desde el borde de la multitud. El doctor Morrison se abrió paso, su maletín médico en una mano y su expresión seria. «He atendido a niños de ambas comunidades durante esta sequía. He visto cómo el señor Takoda arriesgó su vida para asegurar agua para todos nosotros. Si hay alguien corrompido en esta situación, no es él». Un murmullo de acuerdo corrió a través de algunos en la multitud. Mackenzie asintió vigorosamente.
El hombre trabajó más duro que cualquiera de nosotros en esa mina. Y la señorita Morales, bueno, mis hijos aprendieron más en 8 meses con ella que en 2 años con el maestro anterior. Elena sintió una calidez expandirse en su pecho. No había esperado apoyo público, pero aquí estaba, viniendo de las personas que realmente la conocían, que habían visto su carácter en acción. La señora Chen se acercó tímidamente desde su restaurante. «Elena», dijo suavemente, «tú me ayudaste cuando mi hijo estuvo enfermo. Nunca preguntaste por pago, solo ayudaste porque era lo correcto». Se giró hacia la multitud. Una mujer con un corazón así no puede ser mala, sin importar a quién ame. Takoda había estado observando todo esto con una mezcla de admiración y protectividad. Había esperado hostilidad, pero ver a Elena defendida por personas que realmente la conocían confirmó lo que ya sabía. Había elegido a una mujer extraordinaria. «Hay algo más que necesitan saber», anunció Takoda, su voz cortando a través de las conversaciones cruzadas. La multitud se calmó, esperando. «Elena y yo no estaremos viviendo aquí en Deadwood Creek después de casarnos». Elena lo miró con sorpresa. Esto no lo habían discutido, pero podía ver en sus ojos que había estado haciendo planes. «Durante mi tiempo aquí», continuó Takoda, «he visto una oportunidad. Hay tierras al norte, cerca de los manantiales naturales que nunca se secan. Tierra suficiente para que ambas comunidades prosperen sin competir por recursos escasos». Chayton se adelantó, sonriendo. «Mi hermano propone establecer un nuevo asentamiento, un lugar donde las familias de ambos mundos puedan vivir en paz, trabajar juntas, criar a sus hijos sin miedo u odio». La audacia de la propuesta dejó a la multitud silenciosa. Era una idea radical. Un pueblo integrado donde nativos americanos y colonos pudieran coexistir como iguales. ¿Y quién gobernaría un lugar así?, preguntó el pastor Williams, su curiosidad evidentemente despertada a pesar de sus reservas. «Nosotros lo haríamos juntos», respondió Elena, finalmente entendiendo la visión completa de Takoda. «Con un consejo representando a todas las familias, tomando decisiones basadas en el bien común en lugar de prejuicios». Patterson soltó una risa áspera. «Es ridículo. Nunca funcionaría. Los blancos civilizados no pueden vivir junto a salvajes». «¿Por qué no?», preguntó una voz joven desde la multitud. Tommy Mackenzie, de apenas 12 años, se acercó. «El señor Takoda me enseñó cómo rastrear animales la semana pasada, y la señorita Morales dice que aprender de diferentes culturas nos hace más inteligentes». Su padre, Jim Mackenzie, puso una mano orgullosa en el hombro de su hijo. «El muchacho tiene razón. He trabajado junto al señor Takoda. Es tan honorable como cualquier hombre que haya conocido». Elena sintió lágrimas de gratitud. Estos eran sus estudiantes, las familias que había llegado a amar durante sus meses en Deadwood Creek. Ver que su enseñanza había dejado una marca real, que había plantado semillas de entendimiento y tolerancia, validó todo por lo que había luchado. Winona se acercó nuevamente, esta vez dirigiéndose directamente a la multitud. «Mis nietos han escuchado las historias de Elena Morales alrededor de nuestros fuegos, cómo luchó por agua para nuestros niños, cómo se paró ante hombres poderosos sin miedo. Ella ya es una guerrera en nuestros corazones». El doctor Morrison dio un paso adelante. «Si realmente van a intentar esto, necesitarán un médico. Estoy cansado de ver morir niños por enfermedades que podrían prevenirse con mejor higiene y nutrición. Un asentamiento planeado adecuadamente podría ser un modelo para todo el territorio». Elena intercambió una mirada sorprendida con Takoda. No habían esperado que alguien realmente quisiera unirse a su visión experimental. «También necesitarán un herrero», agregó Mackenzie, «y alguien que sepa de minería por si encuentran minerales útiles. Y educación», añadió la señora Chen. «Los niños necesitarán aprender inglés y Lakota, aritmética y tradiciones». Elena sintió como si su corazón fuera a explotar de esperanza y alegría.
Lo que había comenzado como una propuesta romántica desesperada se había transformado en algo mucho más grande, la semilla de una comunidad verdaderamente nueva. Pero Patterson no había terminado. «¡Esto es traición!», gritó. «Están hablando de abandonar la civilización por una fantasía salvaje. No lo permitiré». «¿Y cómo planea detenerlo?», preguntó Takoda, su voz peligrosamente quieta. «¿Va a impedir que la gente libre elija dónde vivir?». Patterson vaciló, dándose cuenta de que había sobrepasado su autoridad real. Como banquero, tenía influencia, pero no poder legal para controlar las decisiones de vida de los adultos. El sheriff Murphy, que había estado observando desde las sombras, finalmente habló. «Patterson, no has cometido ningún crimen aquí. La gente tiene derecho a casarse con quien quiera y vivir donde quiera, siempre y cuando no rompan ninguna ley federal». Elena sintió la última pieza del rompecabezas encajar. Habría desafíos legales, sin duda, pero en el territorio de Dakota, las leyes sobre matrimonio interracial no eran tan estrictas como en otros lugares. Takoda se acercó al pastor Williams. «¿Nos casaría, pastor? Sabemos que no es tradicional, pero...». El pastor Williams luchó visiblemente consigo mismo. Era un hombre fundamentalmente decente que había dedicado su vida a servir a Dios, pero también era producto de su tiempo y sociedad. «Necesitaría tiempo para orar sobre esto», dijo finalmente. «Pero si realmente creen que Dios los ha unido...». Se detuvo. Luego asintió lentamente. «Sí, los casaré». La multitud explotó nuevamente, esta vez con una mezcla más compleja de emociones. Algunos aplaudieron, otros se alejaron disgustados, pero la mayoría parecía simplemente aturdida por la rapidez de los eventos. Elena se acercó a Takoda, tomando su mano frente a todos. «¿Cuándo?», preguntó simplemente. Takoda sonrió, la primera sonrisa verdaderamente libre que Elena había visto en su rostro. «¿Qué tal mañana?». Elena se rió, sintiendo una libertad embriagadora. «Mañana suena perfecto». Esa noche, mientras Elena empacaba sus posesiones por una razón completamente diferente a la que había imaginado esa mañana, reflexionó sobre el extraordinario giro que había tomado su vida. Había venido a Deadwood Creek buscando independencia y propósito. Había encontrado amor, pero más que eso, había encontrado una causa que la trascendía, la posibilidad de crear algo completamente nuevo. Un lugar donde las diferencias fueran celebradas en lugar de temidas. Mientras doblaba su vestido azul favorito, el mismo que había usado el día que conoció a Takoda, Elena pensó en todas las cosas que estaba dejando atrás: la seguridad de un trabajo estable, la aprobación social, la comodidad de lo familiar. Pero también pensó en todo lo que estaba ganando: un compañero que la veía como su igual, la oportunidad de pionear una nueva forma de vivir, la chance de criar hijos que nunca conocerían el odio racial como algo normal. Un golpe suave en su puerta interrumpió sus pensamientos. «¿Elena?». La voz de Winona filtró a través de la madera. Elena abrió la puerta para encontrar a la anciana sosteniendo un vestido de cuero suave, decorado con cuentas intrincadas y plumas. «Para mañana», dijo Winona con una sonrisa. «Una novia debe verse hermosa en ambas tradiciones». Elena tomó el vestido con manos temblorosas, abrumada por la aceptación y el amor que representaba. «Es hermoso», susurró. «Como tú», respondió Winona, tocando suavemente la mejilla de Elena. «Takoda ha estado perdido durante muchos años. Tú lo has traído de vuelta a la vida». Esa noche, Elena durmió poco, pero no por ansiedad, sino por excitación. Cuando el amanecer doró las montañas al este de Deadwood Creek, se levantó, sintiéndose como si estuviera despertando a una vida completamente nueva. El día de la boda amaneció claro y fresco, con el primer toque de otoño en el aire. Elena se vistió cuidadosamente en el vestido que Winona había traído, alternando las tradiciones. Llevaba el vestido Lakota, pero mantuvo su cabello recogido al estilo occidental. Añadió las cuentas nativas, pero conservó el collar de perlas de su abuela.
La ceremonia se llevó a cabo al aire libre, junto al mismo arroyo donde se habían besado por primera vez. El pastor Williams había acordado oficiar, pero Winona también realizaría bendiciones tradicionales Lakota, combinando ambas culturas en una celebración única. Una pequeña multitud se había reunido, las familias que habían decidido unirse al nuevo asentamiento, algunos curiosos del pueblo, y toda la familia extendida de Takoda que había llegado desde las colinas. Cuando Takoda vio a Helena caminar hacia él a través del prado, vestida en su traje de boda que honraba ambas culturas, sintió como si su corazón fuera a explotar de felicidad. Había pasado 10 años viviendo en sombras, castigándose por el pasado. Pero esta mujer extraordinaria no solo lo había perdonado, sino que había elegido construir un futuro con él. No he visto a una mujer en 10 años, había dicho el día que la conoció. Ahora, mirándola caminar hacia él para convertirse en su esposa, Takoda entendió que había estado esperando toda su vida por esta mujer específica, por este momento específico. Cuando finalmente se encontraron frente al pastor Williams y Winona, Helena tomó las manos de Takoda y sonrió. ¿Listos para cambiar el mundo? Takoda apretó sus manos, sus ojos brillando con amor y propósito renovado. Contigo, estoy listo para cualquier cosa. Y mientras intercambiaban votos en 2 idiomas, prometiendo amarse y respetarse en 2 tradiciones, los primeros pioneros de lo que sería conocido como Harmony Valley sabían que estaban presenciando algo histórico, el nacimiento de una nueva forma de vivir, basada no en la división, sino en la unión, no en el miedo, sino en el amor. El futuro sería desafiante, lleno de obstáculos y momentos difíciles. Pero mientras Helena y Takoda se besaron como marido y mujer, rodeados por familias de 2 mundos que habían elegido convertirse en uno, supieron que cualquier cosa era posible cuando las personas elegían el amor por encima del odio, la esperanza por encima del miedo. Su historia se convertiría en leyenda, no solo por el romance que desafió las convenciones sociales, sino por la comunidad que construyeron. Un lugar donde los niños crecían hablando múltiples idiomas, donde las tradiciones se mezclaban y fortalecían mutuamente, donde el color de la piel importaba menos que el contenido del carácter. Y todo había comenzado con un guerrero solitario que no había visto a una mujer en 10 años, hasta que encontró a la única mujer que podía sanar su alma herida y ayudarlo a construir un mundo mejor para las generaciones que vendrían después.